Segunda parte de esta charla con Luis Delía, y decíamos, Luis, que estamos evidentemente en un mundo globalizado, donde estás viajando por el mundo y estás teniendo charlas importantes con personalidades. El otro día miraba que estuviste con Gorbachev, ¿no? Con este hombre que es un pedazo importantísimo de la historia del siglo XX, ¿no? El último presidente de la URSS, que hizo el cambio. Sí, yo creo que a la humanidad le quedan tres tipos de una estatura política enorme. Todos discutidos siempre por alguno, pero yo creo que Fidel Castro, Nelson Mandela y Mikhail Gorbachev son los últimos tres grandes mitos de la política mundial. Creo que Gorbachev va a ser recordado por haber acabado con más de 70 años de estalinismo, de autoritarismo, por haber acabado con la Guerra Fría, un hombre de un coraje, una valentía política enorme, que hoy, así como alguna vez pensó la perestroika y la glasnost del socialismo, del comunismo, hoy está pensando que esa glasnost y esa perestroika la necesita el capitalismo. Un hombre preocupado por lo que sucede en Europa, por el derrumbe del euro, por la enorme preocupación por la guerra en Medio Oriente, una guerra que puede devenir en consecuencia inesperada para el conjunto de la humanidad. A mí, yo me empecé a relacionar con él hace 4 años, me invitó a formar parte de su fundación, yo soy miembro del Consejo Consultivo de la Fundación Gorbachev. Me invitó al primer foro político mundial en Luxemburgo hace 3 años. El año pasado estuve en Bulgaria, en Sofía, también en el segundo foro político mundial, y acabo de regresar el lunes pasado en Montpellier, Francia, del foro de este año que precisamente trató la crisis europea y trató lo que está sucediendo hoy con la primavera árabe, que no se sabe bien si es una primavera que va a terminar en términos de revolución islámica o si va a girar definitivamente a las democracias occidentales. ¿Cuál fue el balance, por ejemplo, ¿no? En el tema de la crisis europea que tuvo este encuentro? Digo, porque la situación es cada vez más seria. Bueno, muchos recordando a Mitterrand. Mitterrand nunca quiso la Unión Europea, siempre habló de una federación de naciones y nunca quiso moneda única Mitterrand, porque decía, bueno, si estalla una crisis en algún país, uno se puede salir. Digo, hoy por eso todos recuerdan a Mitterrand y las discusiones que tuvo antes, bueno, el balance fue que el euro fracasó. Y el euro está a punto de fracasar. Italia acaba de pedir 8.000 millones de euros de préstamo y entra en un tobogán que seguramente se va a llevar puesto a Francia y a Alemania, en una situación que esperemos la salida no sea la guerra. Cada vez que el eje norte-norte tuvo dificultades, como las del 29, lamentablemente la salida posterior fue la guerra, ¿no? Así que he de desear que esto no pase, sobre todo por las características del potencial bélico que hay hoy. Luis, se te nota un hombre apasionado de la cuestión internacional. Digo, ¿cuándo surge esto en vos? Porque en algún momento empezaste a hablar de Irán, hablaste de la cuestión judía de Israel y ahí te ganaste enemigos serios. Yo nunca hablé de la cuestión judía. De la cuestión, perdón, de Israel. Yo hablé de Israel y sobre todo del actual gobierno israelí. Un gobierno, por ejemplo, en Europa hubo, en el último foro que participé en Montpellier, hubo 70 políticos de todo el eje norte-norte. Te puedo asegurar que la mitad de los que estaban allí están re preocupados por la posibilidad cierta de un ataque unilateral de Israel a Irán, sin acuerdo de Estados Unidos. Lo que eso devendría en una situación bélica, pero... ¿Cómo te parece que puede existir un ataque sin consultar a Estados Unidos? Parece como raro. Bueno, las cosas están muy mal, depende mucho de lo que suceda en Siria. Si la OTAN finalmente interviene en Siria, yo te diría que la guerra va a ser casi inevitable. Todo es dramático, porque las consecuencias pueden ser sí, muy duras.
es dramático. En la Argentina tenemos, si bien el nuestro es un país que está abierto más allá de las deformaciones a la información mundial, acá llega, el argentino normalmente no es por interesarse mucho en las cuestiones No, internacionales. exactamente. A eso iba mi pregunta. Y hoy en Europa está toda Europa muy preocupada porque entre la debacle del euro, nosotros la película de Europa ya la vimos, moneda dura, ajuste de los presupuestos nacionales y flexibilización de derechos de los pueblos, sabemos que eso no conduce a nada, conduce al desastre, ¿no? Ahora, si a eso le agregás un ataque unilateral de Israel a Irán, las consecuencias pueden ser inusitadas. Sobre todo si uno ve los intereses que hay atrás de un ataque de esta naturaleza. El primer cliente del petróleo iraní es China. Uno de los que más trabaja comercialmente destilando el petróleo iraní es Francia. Uno de los beneficiarios también de suministros petroleros es Rusia. Digo, esos países no van a aceptar que unilateralmente se ataque a una nación que está muy armada hoy. Ese es el imperio persa, que tiene 7.000 años de historia. Ahora, ¿no crees que también Irán en muchos temas se porta solo? Quizás, no sé, quizás para vos no tiene otra alternativa que hacer eso. Bueno, yo digo, a ver, los inspectores nucleares de la Agencia Mundial de Energía Atómica entraron el año pasado 60 veces a Irán. Israel no firmó nunca el tratado de control y jamás un inspector de la Agencia de Energía Atómica pudo ir a Tel Aviv. Digo, yo no acepto, como dice Cristina, en los foros internacionales, que haya países que ejerzan un comisariato a la humanidad, porque la verdad con esto termino. Vos fíjate que el mundo hoy discute agua, petróleo, biodiversidad, clima, alimentos, energía nuclear. Mucho, todo lo que tiene que ver con la ecología. Exacto. Ahora, ¿eso cómo se va a resolver? ¿Con prepotencia imperial o con solidaridad? Y ojalá que gane la solidaridad. Estábamos en Francia y dijimos, ojalá que vuelva a haber valores de igualdad, fraternidad y libertad para todo el planeta y que no gane el matonismo, que un día necesitan petróleo, invaden un país. Yo me pregunto, mañana cuando necesiten agua y alimentos, ¿qué van a venir a la Argentina? O espacio, ¿no? La Patagonia, la Murcia. O espacio, digo, por eso el mundo está discutiendo su futuro. Y es una discusión potente, en realidad. ¿Cómo se van a distribuir y cómo se llegan a obtener los recursos esenciales para la vida humana? Bueno, vamos a hacer una pausa en Continental, después de esta interesante charla con Luis. Sigue, en un ratito nada más, quédense en Continental, ya volvemos.